Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos. En este episodio, nuestra invitada es Lynette Venegas Avendaño y nos explica en qué consiste el trastorno por déficit de atención en el estudiantado y cómo las y los docentes podemos ayudarles en la clase. Lynette es educadora especial. Labora en el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, el CASED. Desde hace 12 años, ella es la persona encargada de brindar apoyo y seguimiento al estudiantado que presenta trastorno por déficit de atención. Buen día, Lynette. Espero que se encuentre muy bien. Bienvenida a DEDUN Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias a Dios. Muy contenta y agradecida por el espacio que se nos está dando para dar a conocer un poquito del CASED y poder también apoyar un poco con algunas de las funciones y de los temas que nosotros manejamos. Usted trabaja desde hace 12 años como encargada del CASED, ¿verdad? Del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad. Entonces, me gustaría que usted le comente a la audiencia cuáles son las funciones de este centro de asesoría, de qué se encarga el CASED. Bueno, el CASED, que es, como usted lo decía, el Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad, es una unidad operativa de la Oficina de Orientación. La función principal que nosotros tenemos es favorecer o impulsar, ¿verdad?, la igualdad de oportunidades para todas las personas estudiantes que presentan alguna discapacidad o bien alguna necesidad educativa, propiciar que estén en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes que no presentan alguna condición o alguna discapacidad. Nosotros trabajamos por áreas. En específico, yo trabajo específicamente con las áreas de aprendizaje y de déficit atencional. Entonces, todas las personas estudiantes que presentan alguna condición relacionada con alguna de estas áreas, pues soy yo quien les da seguimiento y apoyo. También tenemos un área psicosocial, que es la compañera psicóloga que trabaja todas las áreas que tienen que ver con problemas emocionales, con trastornos del espectro autista y algunas otras condiciones que están relacionadas con la parte psicológica o psiquiátrica. Y tenemos otra compañera que también es educadora especial como yo, que trabaja con las áreas sistémica, que son las personas estudiantes que presentan alguna discapacidad asociada a otra discapacidad o a otra condición, el área auditiva, el área motora, ¿verdad? Estudiantes que presentan alguna discapacidad auditiva, que presentan alguna situación que les hace tener movilidad reducida, y también el área visual. Entonces estamos como distribuidos por áreas. Nosotros trabajamos tanto en la parte de admisión como de permanencia. En admisión se trabaja con las otras universidades públicas en conjunto para permitir y propiciar la aplicación de adecuaciones en los chicos que van a hacer la prueba de admisión. Pues ellos deben de solicitarlo, ¿verdad? Generalmente son personas estudiantes que ya tienen adecuación en la escuela y el colegio y entonces solicitan que se les aplique para la prueba de admisión. Posterior a esto, si son chicos que ya quedan admitidos, entonces el CASED les contacta para indicarles que en la universidad también pueden contar con adecuaciones. Nosotros les llamamos apoyos académicos, con algunas diferencias con respecto a lo que aplica el Ministerio de Educación Pública. La universidad ofrece adecuaciones, apoyos académicos de accesibilidad o de acceso.
No se toca el currículo, ¿verdad? No se cambian programas, no se eliminan objetivos de programas, no se hace una evaluación diferente, pero sí se les brindan apoyos académicos que tienen que ver más con el acceso, como tiempo adicional, que se les permita grabar las clases, el audio, que puedan hacer alguna prueba en recinto aparte, si fuera el caso. En fin, una serie de apoyos que se pueden brindar siempre analizando cada caso en particular, de acuerdo a la discapacidad o a la condición que presenta, y se les apoya durante toda la permanencia en la universidad. Generalmente nosotros contactamos a estas personas desde que vienen de nuevo ingreso, ¿verdad? Pero también durante la carrera, si alguna persona estudiante es diagnosticada, ¿verdad? O se le presenta alguna discapacidad, puede ser temporal o permanente, o bien pues descubre que tiene algún diagnóstico, ¿verdad? Que le implica alguna necesidad educativa, pues puede solicitar la aplicación de los apoyos en cualquier momento de su carrera. Pero básicamente ese es el servicio que desde el CACET se ofrece. Gracias, Linet. Me gustaría tal vez que le aclaremos a la audiencia, porque muchos docentes no conocen estos términos o las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias entre estudiantes con discapacidad y estudiantes con necesidades educativas especiales? Ok, un estudiante con discapacidad es una persona que posee alguna discapacidad que está ya debidamente calificada, y una condición es una situación que puede presentar una persona estudiante que no implica una discapacidad, pero que sí le va a generar una necesidad educativa. Ambas situaciones generan necesidades educativas. Pero, por ejemplo, una discapacidad es una persona que tiene una deficiencia auditiva, que tiene una deficiencia visual, es usuaria de silla de ruedas. Una condición es una persona que presenta una dislexia, que presenta un trastorno por déficit de atención, que presenta un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes, ambas generan o podrían generar necesidades educativas, pero, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno por déficit de atención no es una persona que tiene discapacidad. Son términos distintos y conllevan situaciones diferentes. ¿Ha pasado en el caso un escenario como que estudiantes que en la escuela y en el colegio nunca presentaron necesidades de tener una adecuación curricular o no se diagnosticaron, qué sé yo, y que cuando entran a la universidad se dan cuenta, los diagnostican y a partir de acá empiezan las adecuaciones o los apoyos académicos, o esto no sucede? Sí, claro, y sucede bastante. Nos ha pasado de estudiantes, por ejemplo, que cuando llegan a la universidad y enfrentan, por ejemplo, una carga académica que es bastante más pesada que la que pueden tener en primaria o en secundaria, empiezan a sentir que tienen algunas necesidades educativas y se dan a la tarea de buscar el por qué. Y resulta que tienen un trastorno por déficit de atención, o que de pronto están dentro del trastorno del espectro autista, o que presentaron una dislexia que tal vez en primaria y en secundaria nunca fue detectada, o incluso muchos dicen, es que yo sí tenía esas dificultades, pero mis papás me decían que no, que me esforzara, que yo sí podía. Entonces fueron, por decirlo de alguna manera, sobreviviendo, pero al llegar a la universidad, donde es pues una carga académica muy distinta, ¿verdad? Se dan cuenta de que algo hay por ahí, empiezan a indagar. Generalmente se lo comentan a algún profesor o van al CASE, que es el Centro de Asesoría Estudiantil, al CASE que les corresponde, y consultan y de alguna manera terminan o derivan en el CASET, ¿verdad? Y nosotros pues les decimos qué es lo que les recomendamos. Bueno, busque una evaluación que podría ser de tal o tal profesional para que nos confirme si tenés o no tenés lo que tenés las sospechas, ¿verdad? Y se diagnostican ya estando pues ya adultos. Incluso hemos tenido casos de personas ya en posgrado que hasta entonces son diagnosticadas y buscan los apoyos académicos. Entonces sí, es muy cotidiano que esto suceda. Esto me parece maravilloso porque
de repente las personas sienten que la universidad tiene que costar, que si cuesta demasiado es lo normal, ¿verdad? Y tal vez saben que hay alguna condición o alguna necesidad especial y sienten que están muy grandes, que están muy viejos, que están muy viejas, entre comillas. Y me parece muy bien que no haya un límite para esto. Personas que tal vez no continúan con sus estudios de posgrado, incluso licenciatura o demás, porque sienten que ya ha sido muy abrumador el proceso, ¿verdad? Sí, claro, ahorita estamos en creo que también es porque hay mayor información. Mucha gente viene a darse cuenta ya en su etapa adulta, por ejemplo, que están dentro del espectro autista en algún grado, tal vez en un grado muy funcional. Han transcurrido su vida sintiendo que hay algo en ellos que es diferente, pero que se vienen dando cuenta hasta ahora porque ya hay mucha información. Hoy en día se habla muchísimo del déficit de atención, se habla mucho de la dislexia, se habla mucho de todo eso, bueno, que antes se decía del síndrome de Asperger, ahorita sabemos que es el trastorno del espectro autista, un montón de condiciones que antes eran también desconocidas y por eso pasaban desapercibidas, ¿verdad? Entonces, pues es gente que se viene a dar cuenta ya en su etapa adulta, pero está súper bien porque sienten realmente una diferencia y lo manifiestan, ¿verdad? De qué alivio poder contar con un apoyo académico que me compense, ¿verdad? Esta necesidad educativa, y antes era una situación muy pesada la que pasaban. Por eso yo siempre uso este término: sobrevivieron la primaria y la secundaria, ¿verdad? Esforzándose tal vez el triple de lo que normalmente se hubieran tenido que esforzar, si hubieran tenido un buen diagnóstico y además los apoyos que necesitaban en su momento. El cassette no realiza diagnósticos. Las personas realizan su diagnóstico por su cuenta y lo llevan al cassette. Funciona. Correcto. Si nosotros no diagnosticamos, sería materialmente imposible, ¿verdad? Somos tres profesionales y no podríamos, digamos, dedicarnos al diagnóstico. O sea, sería alguien que se dedique solamente a eso y aún así no daría abasto. Entonces, cuando la persona solicita los apoyos académicos, lo que se hace es una adscripción al artículo 37 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil. El artículo 37 habla específicamente del derecho que tienen las personas estudiantes que presentan alguna discapacidad asociada o no a una condición también, ¿verdad? El derecho que tienen a que se les apliquen apoyos académicos para estar en igualdad de condiciones que el resto del estudiantado. Hay requisitos para poder adscribirse al artículo 37 y el principal requisito es que presenten un documento probatorio de su discapacidad o de su condición. Entonces, ¿qué es este documento probatorio? Bueno, un documento diagnóstico o una evaluación diagnóstica de un profesional debidamente certificado. O sea, este documento debe venir firmado debidamente, sellado debidamente, donde el profesional indique pues que se le aplicaron cierta cantidad de pruebas y se obtuvieron ciertos resultados y que la conclusión es que tiene el diagnóstico. Ese es el principal requisito. No todos pueden a veces presentar ese diagnóstico porque hay una situación. Cuando es admisión, no se exige el diagnóstico, ¿verdad? Para aplicar adecuaciones en la prueba de admisión, con que el colegio certifique que se le aplicaban adecuaciones, es suficiente para que se le puedan aprobar y aplicar las adecuaciones en la prueba de admisión. Sin embargo, ya ingresando a la universidad sí necesitamos el diagnóstico. Pasa también montones que tienen un diagnóstico que se les hizo, por ejemplo, cuando estaban en tercer grado de la escuela, cuarto grado de la escuela. Y han pasado muchísimos años, personas con ciertas condiciones, con la madurez, van desarrollando estrategias que hacen que sus necesidades sean completamente distintas. Entonces tenemos que solicitar un nuevo diagnóstico. Y si presenta el diagnóstico, entonces se sigue con el proceso, que es hacerle una entrevista de adscripción, se habla con la persona, se ven los resultados de ese diagnóstico, se conoce un poquito de la situación académica anterior, ¿verdad? De qué ha sucedido, y se trata de hacer una recomendación
de cuáles serían los apoyos que estaría necesitando. Si todo esto sale bien y se aprueba, se adscribe al artículo 37 y nosotros lo que hacemos es informar a la unidad académica que esta persona ya está adscrita. Y la unidad académica es ya la que se encarga de convocar a una reunión que se llama reunión de equipo de apoyo, donde se van a establecer o se van a dejar ya en firme, por medio de acta, las adecuaciones o los apoyos académicos que se van a seguir aplicando. Pero sí se requiere un diagnóstico y el diagnóstico debe ser aportado por la persona estudiante. Una vez que nosotros desde el CACET informamos a la unidad académica, ellos convocan a la reunión de equipo de apoyo. En esta reunión es un equipo que está conformado por el director o directora de la unidad académica o su representante, que en este caso se pide que sea el subdirector o subdirectora, de preferencia el profesor o profesora consejera, y se invita a la reunión a los docentes de los cursos que tienen matriculados en ese ciclo. Igualmente, si alguna de las personas docentes no puede participar de la reunión, siempre después de la reunión sale un acta de la cual van a tener copia las personas docentes. En esa acta lo que se hace es informarle a la persona docente que X persona se le deben de aplicar los siguientes apoyos académicos y ahí se describen. Lo que no se comparte, a menos de que el estudiante o la estudiante así lo quiera, es su diagnóstico. Eso es como de carácter privado, ¿verdad? Entonces es una cuestión personal. Si yo como estudiante digo, no importa, no tengo problema en decir que tengo déficit de atención, incluso se puede comentar hasta en el equipo de apoyo. Si no se hace a través del acta, las actas nunca llevan diagnóstico y generalmente la unidad académica no conoce tampoco cuál es el diagnóstico. Ahí lo importante es que se tienen que aplicar ciertos apoyos académicos. Muchas veces en nuestra recomendación para los chicos y las chicas es acérquense a su profesor o a su profesora y sobre todo si esa persona no pudo estar en esa reunión de equipo de apoyo, ¿verdad? Cuéntenles que recibieron un oficio, que ese oficio corresponde a su persona, ¿verdad? Que es a su persona quien tiene que aplicarle esos apoyos y que la persona docente conozca que hay estudiantes en su grupo a quienes se les tiene que aplicar, pero todo es información como muy confidencial. Por ejemplo, no procede que algún profesor indique públicamente que fulanito de tal que está en su grupo tiene adecuación, ¿verdad? Lo que son diagnósticos y ciertas situaciones se comentan únicamente si la persona estudiante así lo quiere hacer y así lo quiere compartir. Lo importante es que se conozca cuáles son los apoyos académicos que se deben de aplicar y que se apliquen de una forma discreta en el grupo. De DUN Radio. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Gracias, Lynette, por acompañarnos en De DUN Radio en esta segunda parte de este episodio en el que estamos conversando con Lynette Venegas, docente de educación especial en el CACET. Vamos ahora a hablar sobre el TDA o el trastorno por déficit de atención. Entonces me gustaría que empecemos primero con la definición, los tipos y las características de esta condición. El trastorno por déficit de atención, que es una de las condiciones que más se está presentando en la actualidad, que incluso posterior a la pandemia ha habido un alza en los casos de trastorno por déficit de atención, curiosamente. Es un trastorno, no una discapacidad. Es de origen neurobiológico, es de componente genético. Específicamente hay una alteración en el funcionamiento de dos neurotransmisores específicos, que son la noradrenalina y la dopamina. En la corteza frontal del cerebro es donde se realiza el control de las funciones como la atención, la concentración, la impulsividad
Y al estar estos dos neurotransmisores, alterados, estas funciones se alteran. No es una cuestión psicológica o mental, ¿verdad? Que con que le digan a la persona, no, pero es que concéntrese, ponga atención en lo que está haciendo. No, hay una implicación a nivel neurobiológico que impide que esas funciones se puedan desarrollar como se desarrollarían en cualquier otra persona. Hay 3 tipos. Esto está en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El primer subtipo es el más común, el trastorno por déficit de atención. Son personas, estudiantes que están como muy, lo que nosotros usamos, despistadas, ¿verdad? Ese es el término que coloquialmente usamos. Son personas que parecen que no están escuchando lo que se les dice. Es este tipo de persona estudiante que como docente se podría pensar es que están como soñando despiertas. Les cuesta iniciar actividades, muy frecuentemente olvidan las cosas, pierden las cosas, se distraen con muchísima facilidad. Cualquier ruido o estímulo, por pequeño que sea que esté alrededor, los va a dispersar, ¿verdad? Va a robarles la atención, incluso en actividades que sean de su interés. Existe una facilidad para concentrarse en cosas que les gusta. Y a pesar de que les guste mucho, se dispersan con facilidad. En el aula son personas estudiantes que generalmente se presentan muy pasivas, pasan desapercibidas, ¿verdad? No son muy participativas, no son de estar levantando la mano y comentar. Tal vez no logran aprender al ritmo esperado por la persona docente. Son personas estudiantes que generalmente no toman apuntes en clase, no anotan lo que el profesor deja para la siguiente clase, no anotan tareas, o si la anotan, se les olvida entregarlas en la fecha que tiene que entregarlas, ¿verdad? Las entregan un poco tarde. Y son personas, las de este subtipo, que se resisten mucho a realizar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Y es donde entonces viene la procrastinación. Sé que tengo que sentarme a hacer una lectura del libro tal, pero ese tema no me gusta y entonces sé que tengo y voy a tratar, pero mejor voy a revisar el teléfono. Y generalmente son personas muy pasivas. El otro subtipo, el segundo, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de un subtipo predominantemente hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Al contrario de las otras personas estudiantes, son las que se mueven de un lugar a otro, no pueden estar queditas, siempre están moviendo, si tienen que estar sentadas, están moviendo las piernas, están moviendo las manos, ¿verdad? Se balancean, se levantan constantemente necesitan estar yendo al baño. Tienden a interrumpir conversaciones, ¿verdad? Porque son impulsivas y a veces podrían parecer impertinentes por esto, ¿verdad? Pero es una cuestión de impulso. Hay gente que dice es que el cerebro va más rápido de lo que debería de ir. Suelen inmiscuirse en conversaciones o actividades que tienen otras personas, responden de forma precipitada y generalmente lo hacen también así en las pruebas, ¿verdad? Incluso son personas que responden hasta antes de que se les termine de formular la pregunta. Tienen dificultades bastante grandes para dedicarse a actividades que sean tranquilas o que sean muy pasivas. Hablan en exceso. El comportamiento de este tipo de estudiantes puede resultar molesto a veces, ¿verdad? Tanto para la persona docente como para el resto de compañeros. Puede incluso causar preocupación porque podrían llegar a tener, no en todos los casos, por supuesto, pero incluso por su impulsividad, podrían llegar a tener manifestaciones de agresividad en el aula o que se enojen con mucha facilidad o ese tipo de cosas. Hay un tercer subtipo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, subtipo combinado, que es como una mezcla,
de los dos anteriores. Por supuesto, con sus particularidades. Yo estoy mencionando características generales de cada subtipo, pero no es que todo lo que mencioné aplica siempre para una persona con ese subtipo, ¿verdad? Eso pues, puede ser que tengan algunas de esas características, no todas. Pero en general, esas son como las características generales que presentan estos tipos de trastorno por déficit de atención. Claramente también incide la personalidad de cada ser humano, ¿verdad? Porque no vamos a decir que la persona es este conjunto de características únicamente que usted está mencionando. Cada persona tiene su personalidad y además su crianza, y todas las personas solemos comportarnos distinto en diferentes contextos. Entonces de repente no lo vamos a ver reflejado de la misma manera en todos los contextos y con todas las personas, ¿cierto? Sí, claro, además de que todos los factores inciden. Por ejemplo, el nivel, ¿verdad?, de alteración neurobiológica que tengan. Puede ser que esté muy alterado, ¿verdad?, estos componentes neurobiológicos, estos neurotransmisores, y entonces incluso necesitan medicación para poder funcionar bien. Muchas personas con trastornos por déficit de atención no requieren medicación. Con ciertas estrategias y habilidades logran controlar la condición. Incide montones también la etapa de la vida en que se descubre el diagnóstico, porque entre más pequeños o a edad más temprana van desarrollando habilidades, van desarrollando estrategias que los hace controlar mejor la condición. Incluso hay gente que tiene un diagnóstico desde que está en la escuela y actualmente a nivel universitario le afecta lo menos. ¿Por qué? Porque ha madurado, porque se aprendió a conocer, o sea, se conoció, ha sabido cuáles son las situaciones que le afectan más, aprende a controlarlas, desarrolla estrategias, ¿verdad? Entonces, pues eso tiene mucho que ver en el nivel, ¿verdad?, en que afecta o no afecta la condición. Y un aspecto muy importante, que por eso lo estoy dejando de último: ¿cómo puede el profesor o la profesora actuar, acompañar? ¿Cómo podría una persona docente brindar apoyo a una persona estudiante diagnosticada con TDA o que presenta características compatibles con esta condición? Esa parte es súper importante y por eso me encanta el espacio, ¿verdad? Porque entre más acceso tengamos a las personas docentes, muchas mejores oportunidades van a tener las personas estudiantes con este trastorno. El apoyo que la persona docente pueda dar desde el aula y desde la evaluación es indispensable. Y muchas veces no se trata solamente de lo que se apruebe por una adscripción al artículo 37, ¿verdad?, que les comentaba antes. Ahí lo que se dan pautas de apoyos que el profesor o la profesora podrían dar solamente porque la persona está adscrita, ¿verdad? Los apoyos que se dan por este medio no son apoyos que podrían brindarse saltándose este paso. Pero hay muchas otras cosas que las personas docentes pueden hacer con estas personas estudiantes, incluso si no están adscritas al artículo 37. Creo que el primer paso es algo que mencionabas al inicio y que para mí es fundamental, y es la sensibilización. ¿Y cómo me sensibilizo yo ante un tema? Conociendo, ¿verdad? Lo que desconozco, pues ni me suma ni me resta. Si yo conozco un poco más de ciertos temas, puedo tener un poco más de empatía con una persona, ¿verdad?, que tiene ciertos comportamientos en mi aula, y que si yo no tengo el conocimiento, pues no voy a entender por qué se presentan esos comportamientos, ¿verdad? Entonces, yo la primera invitación que hago a las personas docentes es: conozcan del tema. Y nosotros desde el CACED tenemos material al que pueden accesar desde la página de la Oficina de Orientación. Hay un micrositio de CACED donde hay información que estamos subiendo las especialistas de cada área, y sobre todo siempre tratando de brindar estrategias docentes para mejorar la atención que se pueda brindar a esas personas estudiantes. Estás escuchando De DUN Radio. Transformando la docencia universitaria. Ahora, específicamente lo que tiene que ver con trastorno por déficit de atención,
Algunos consejitos, ¿verdad? O apoyos que se pueden brindar desde la clase en el aula pueden ser, por ejemplo, tomarse unos minutitos al iniciar cada clase para repasar la materia que se vio la clase anterior. Eso ayuda montones a una persona con déficit de atención, porque lo ubica. Entonces esa es una cuestión tan simple y tan sencilla que si lo ves, le funciona a todo el grupo. Posteriormente, enumerar los contenidos que se van a ver en esa clase. Esto también es un apoyo muy, muy efectivo para las personas con déficit de atención porque las encuadra. Algo que se puede hacer y que también es sencillo es variar el ritmo de aprendizaje de la clase. Por ejemplo, dedicar periodos cortos de teoría y un periodo de práctica. Así se fomenta un aprendizaje más dinámico. Está comprobado que en general los seres humanos tenemos periodos de atención de 40 minutos, ¿verdad? Sin ningún trastorno. Las personas con déficit de atención, sus periodos de atención son más cortos. Entonces, si es una clase de 2 horas y las 2 horas se ve teoría, es muy probable que después de los 40 minutos o incluso menos, la persona con déficit de atención ya se perdió. O ya se fue, como les digo yo a los chiquillos cuando los atiendo, se fueron en un viaje tal vez de 10, 15 minutos, volvieron, ¿verdad? Y ya había pasado 20 minutos de clase que me perdí completamente. Cuando se asignan tareas, trabajos, proyectos, es importante darlos por escrito, en general para todo el mundo, pero muchas veces una persona con DA, tal vez en el momento en que el profesor dijo, para la próxima semana, por favor, leer tales capítulos y hacer un resumen, no lo oyó, no se dio cuenta y llegó a la semana siguiente y se sorprende de que había que entregar algo. Entonces, si se puede entregar por escrito, genial. Si se puede brindar ejemplos sobre cómo hacer las tareas o cómo hacer el proyecto, también sería muy bueno. Si puede al final de la clase, antes de terminar, hacer un resumen chiquitito, breve, de lo más importante que se dio en la clase, ¿verdad? Como retomar, bueno, hoy lo más importante que vimos fue eso y eso, como hacer un resumen de la clase. Tratar de dar instrucciones cortas, utilizar técnicas de lo que se llaman técnicas de atención encubierta. Si la persona estudiante se ha acercado al docente y le dice, profe, es que yo tengo déficit de atención y me sirve mucho que si me ven distraído, de pronto me toquen el hombro. Pues esas son técnicas de atención encubiertas. Usted puede pasar a la parte de la persona estudiante, ya sea en clase o incluso en exámenes. Le toca la mesa, suavecito. Si la persona ha dado autorización, le puede tocar el hombro, ¿verdad? Y es como una clave que ya tienen profesor estudiante y el estudiante le va a agradecer si él lo solicitó. Obviamente siempre previo acuerdo con la persona estudiante. Si los trabajos son individuales, y generalmente cuando son trabajos grupales, la persona con DEA está acuerpada. Siempre va a haber alguien que recuerde, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer, a usted les toca esta parte, recuerde, entonces no hay tanto problema. Cuando los trabajos son individuales y son a largo plazo, por ejemplo, que se asignan desde el inicio del curso y es para presentar al final, es bueno estar haciendo un recordatorio, ¿verdad? Con un tiempo prudencial antes de la fecha. Algunas personas con déficit de atención tienen ciertas dificultades para las relaciones sociales, no todas, pero podría haber alguna que presente esta particularidad. Entonces, se puede permitir que la persona escoja su grupo, ¿verdad? Que pueda escoger con quién quiere trabajar y no hacerlo como obligatorio, ¿verdad? A veces los profesores o las profesoras dicen, bueno, fulano y fulano y fulano van a hacer grupo y tal vez son personas que no son afines para nada. Puede que esto tenga una estrategia pedagógica, ¿verdad? Importante, pero si no es intencional, pues se puede permitir que ellos escojan su grupo, tal vez con gente que se sientan más cómoda, que conozcan su situación, que por ejemplo sepan que le cuesta exponer en público y entonces le asignen otra parte del trabajo que no sea exponer, ese tipo de situaciones. Básicamente, esos son apoyos que, si te das cuenta, son cositas que se pueden hacer en el aula, que son sencillas, que no implican un trabajo de más. Creo que por mi experiencia, que las mayores dificultades de los chicos y las chicas con DA es el asunto de la puntualidad con la entrega de sus cosas. Generalmente se les olvida, generalmente entregan tarde,
generalmente están contra el tiempo haciendo todo, ¿verdad? Entonces son cositas sencillas que les van a permitir sentirse un poco más acuerpados. En evaluaciones, que es la otra parte importante, generalmente a las personas con déficit de atención se les aprueba desde el CASET y en equipo de apoyo tener más tiempo para la realización de pruebas. Esto sí debe ser por medio del artículo 37, no es un apoyo que se brinde normalmente. Una docente o un docente que esté revisando la prueba de un estudiante que sabe que tiene déficit de atención podría tomar en cuenta de que probablemente va a haber falta de organización en las ideas a la hora de responder. Si tiene dudas con el contenido, no ponerle de una vez mal a la respuesta, sino tal vez incluso darle la oportunidad de que le dé la respuesta en forma oral, ¿verdad? Para corroborar si sabe o no sabe la respuesta, porque puede ser que a la hora de escribir, sobre todo si son impulsivos, redactan y lo que se redacta no se entienda muy bien, pero entonces se le puede dar la oportunidad de que se lo explique en forma oral. Perdón, Linet, y no solamente para corroborar la pregunta, la respuesta, perdón, sino para ayudar al estudiante que sea consciente de que tal vez sus ideas no están muy elaboradas y darle pautas, ¿verdad? Para decirle, mira, de repente tal vez es que vos tenés un montón de ideas y querés explicarlo muy bien, pero con poquitas palabras queda más claro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Porque lo importante al final de cuentas que es que el profesor sepa que el estudiante aprendió el contenido. Los enunciados de las pruebas, ojalá ponerlos lo más simple y sencillo que se pueda. Esto para todos en general, pero también para una persona con DEA es un gran apoyo. Incluso si se pueden los enunciados, subrayar lo más importante o ponerlo en negrita, también es un gran apoyo que se puede dar. Evitar en una prueba o durante la prueba el ruido o el murmullo que a veces hay, ¿verdad? En el aula. Muchos chicos se quejan, por ejemplo, de que están haciendo el examen y el profesor está conversando con algún otro compañero. Cosas que tal vez es nada más un ruidito o un murmullo, pero para una persona con déficit de atención fue suficiente para desconcentrarse por completo. Como te decía antes y lo retomo ahora con la evaluación, brindar desde el inicio del curso todas las actividades evaluativas que se van a realizar durante el ciclo, de que desde el primer día la persona sepa en tales fechas voy a tener exámenes, en tales fechas voy a tener quizzes, en tales fechas tengo que entregar reportes de algo, proyectos o tareas, etc. Y estar recordando las fechas de entrega, que tampoco como docentes es un gran trabajo. Ahora, lo más importante, Carolina, es si yo detecto dentro de mi grupo como persona docente que hay un estudiante que se distrae mucho, que presenta todas estas características, puedo aplicar estas estrategias docentes que yo estoy comentando, pero también una labor muy importante es orientar a la persona estudiante. Mira, me parece que te está costando, veo que cuando contestas los exámenes dejas preguntas en blanco, o veo que te distraes mucho en clase. Indagar si la persona sabe, si la persona tiene un diagnóstico o si no lo tiene, decirle por qué no te acercas al centro de asesoría estudiantil para que te apoyen un poquito. Para este tipo de personas con déficit de atención es supremamente importante desarrollar estrategias y habilidades, ¿verdad? Entonces, como docentes, se les puede orientar a que se acerquen a los CASE, en este caso, ¿verdad? Para que busquen apoyo, y el CASE sabrá si debe de referirlo con el CASET o no, ¿verdad? Pero sí es muy importante que de todas estas cosas o detallitos que estoy comentando que los profes pueden hacer, tal vez la más importante es orientarlos. A veces eso marca la diferencia. Muchos de los chicos que por ejemplo, yo he adscrito en el CASET, siempre les pregunto, ¿cómo supiste del CASET? ¿Verdad? Sobre todo, no cuando son de nuevo ingreso, sino que ya son estudiantes regulares y me dicen, es que un profe o es que una profe, y para ellos eso es muy significativo, ¿verdad? Porque los orientaron. No tuvieron esa orientación en la escuela, en el colegio, ni de sus papás, pero llegó una persona empática y sensible que detectó, y que no solo lo detectó, sino que apoyó y orientó, ¿verdad? Entonces ese es como el llamado principal para las personas docentes. Y recordarles que pues desde el CASET nosotros
Tenemos material, tenemos recursos para poder apoyarlos. Yo este año ofrecí 2 talleres para docentes de Rodrigo Facio, otro para docentes de CEDES. Entonces, siempre estamos tratando de ofertar este tipo de actividades porque ese es nuestro principal interés, ¿verdad? Sensibilizar a las personas docentes para que puedan apoyar, no solamente con lo que dice un oficio que me llegó de tengo que darle 25% más de tiempo adicional, sino que además hay cosas que yo puedo hacer también como docente y que a la larga no solo van a apoyar a una persona con alguna condición, sino que terminan apoyando al grupo entero. Y son de esos docentes que quedan en la memoria y de una forma grata, dejan huella en los estudiantes. Sí, es que qué importante esto que menciona usted sobre una persona empática y una persona sensible, porque muchas veces las y los docentes en las universidades pues no tienen una formación pedagógica, ¿verdad? Y muchas veces sienten que debido a esto, entonces no conozco, no sé, es que yo no sé cómo se aplica eso, es que como yo no estudié educación y menos educación especial, yo no puedo lidiar con esas situaciones. Y en realidad no hace falta un título de educación o de psicopedagogía para que usted sea una persona sensible y empática y se acerque a un estudiante, le preste atención, ¿verdad? Vea algunas señales. Puede ser que un docente que no había escuchado sobre este tema antes no notara estas características, pero estoy segura que después de escuchar esta entrevista van a empezar a verlo, porque como usted decía, lo que no se conoce no existe. Creo que como docentes, cuando damos clases, es innecesario a veces ciertas expresiones y ciertos gestos, sobre todo, ¿verdad? Porque todo esto comunica. Nuestra corporalidad, nuestro gesto, nuestra mirada, las palabras que elegimos, la velocidad a la que hablamos, todo esto comunica. Y si yo soy un docente, una docente que hablo rápido, que quiero salir como de esto lo más pronto posible, que hago caras cada vez que me preguntan algo, eso también va a condicionar al estudiantado, incluso si no tiene ninguna condición. Por ejemplo, que le pregunten algo y diga, pero es que eso ya lo expliqué, pero es que eso era muy fácil, ¿cómo no entendiste? ¿Cómo no entendieron? A ver, voy de nuevo. Esas expresiones no ayudan en lo más mínimo. Lo que van a hacer es condicionar al estudiantado de que mejor no pregunten porque su pregunta es muy tonta y este profesor me va a poner en ridículo. Entonces son cosas básicas que incluso, como decía, usted no tiene que ser solo para personas con una condición de este tipo, es que le beneficia a todas las personas. Lapsos cortos de atención, combinar teoría con práctica, un ambiente de confianza, instrucciones claras y breves y por escrito, me explico, son como tareas en realidad que cualquier docente debería hacer en cualquier clase, ¿verdad? Para cualquier población. Claro, por eso es la invitación, ¿verdad? A informarse, que es lo más importante. Es parte de nuestras funciones la capacitación. Dentro del rubro de capacitación, para nosotros es muy importante y siempre lo tenemos muy pendiente las personas docentes. Sin embargo, no contamos históricamente con una participación importante en cantidad, ¿verdad?, de personas docentes. Es como el llamado, ¿verdad?, al final de este episodio al que nos invitaste, de decirle a las personas docentes, y no solamente para el trastorno por déficit de atención, para cualquier condición asociada o no a discapacidad, hay que informarse. Si yo recibo un oficio de una persona estudiante que está adscrita al artículo 37, de inmediato no voy a saber cuál es la condición, pero hay una condición o hay una discapacidad. Entonces me doy a la tarea de acercarme a esta persona de una manera respetuosa, sin poner en evidencia con los demás que es una persona que tiene adecuaciones, pero se puede acercar, ofrecerle, mire, yo aquí estoy, no conozco mucho, no sé cuál es tu diagnóstico y si no quieres decírmelo no me lo digas, pero estoy aquí dispuesto a apoyarte. Si querés nos podemos reunir en algún momento, ¿verdad? Estar abierto. Nos pasa montones, Carolina, que las personas estudiantes piden los apoyos en forma tardía
y nos dicen, es que sí, yo hice la prueba de admisión con adecuaciones, pero es que a mí me dio vergüenza pedir las adecuaciones en la universidad, porque ya soy grande y además porque yo no quiero que los profesores piensen que soy diferente. Hay tantos mitos que las mismas personas estudiantes tienen, que si se sienten en confianza, ¿verdad?, con una persona docente, van a sentir como esa liberación. ¡Ay, qué dicha! Nosotros publicamos cuando tenemos capacitaciones, cuando tenemos talleres en todas las áreas, y nuestro objetivo es ese, es sensibilizar, propiciar la empatía entre docentes y estudiantes y que las personas estén informadas. Este era el objetivo de este episodio, ¿verdad? Muchísimas gracias, Linet, y al cassette por estar con nosotros en Dedun Radio. Muchísimas gracias a Dedun Radio por abrirnos este espacio, al cassette. Quedamos en la mejor disposición para otros episodios futuros que nos quieran tomar en cuenta. Dedun Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.